Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende en qué momento del día se encuentren ustedes. El objetivo de estas filminas es introducirlos al tema que estaremos desarrollando durante todo el mes de mayo y que nos acompañará para comprender un poco más la lectura de la novela de José Saramago. Y el tema es literatura alegórica. Bien, ahora bien, lo que voy a hacer es mostrarles tres pensadores, tres teóricos que nos introducen un poquito al verdadero sentido del concepto de alegoría. Como ustedes podrán ver, tenemos a Gilbert Durand, que nos habla de que la alegoría es una representación de una idea abstracta. Esto es importantísimo, ¿sí? Dice también que los signos alegóricos contienen un elemento concreto o ejemplar del significado y que permite una traducción. Cuando el concepto es comprendido, pierde la función alegórica. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo leo un texto alegórico y puedo traducirlo, puedo entender esa idea abstracta que me está hablando, que me la simboliza, esa idea que no está representada por ser compleja de manera directa, pero sí de manera subjetiva, entonces la alegoría deja de tener esa función para decir directamente el mensaje. También tenemos a Susan Sela, que habla de la alegoría como una analogía, un mensaje que está en clave, y ahí está la complejidad de poder, a través de la alegoría, lograr transmitir un significado. También Angus Fletcher es quien nos habla de la alegoría, y él en esta oportunidad dice que es decir algo pero que significa otra cosa. Eso es muy importante también. Dice que la superficie literal sugiere una doble intención que adquiere mayor riqueza e interés cuando puedo interpretarla. Estos son tres teóricos que nos presentan así la idea de alegoría. Pues bien, chicos, entonces la alegoría es la representación de una idea abstracta. Esto lo hemos mencionado desde un principio. El significado alegórico contiene dentro de sí misma su interpretación, la cual es posible a partir de la aplicación de hechos previos o de elementos característicos conocidos. Si yo quiero hablar de amor, pero no sé cómo representarlo, también tengo que comprender que debo haber vivido el amor, debo haber tenido una experiencia con el amor, debo tener algún conocimiento sobre él para poder representarlo, para poder transmitirlo en mis textos. Suele construirse a partir de una serie de metáforas que dan un sentido integral a la obra, componiendo un pequeño universo de sentidos y permitiendo la representación de un pensamiento más complejo, al que se accede por un razonamiento analógico. Es decir, solamente a partir de metáforas, pensando en ese concepto de manera analógica, voy elaborando un pensamiento más complejo y me va a permitir a mí ver en esas obras, ya sea literarias, artísticas, culturales, hasta incluso arquitectura, en donde se ve el concepto, la idea abstracta, alegórica. Con este esquema, lo que ustedes pueden observar son nuevamente estas palabras importantes que nos permite comprender qué es la literatura alegórica. La literatura alegórica focaliza su atención en la representación de ideas abstractas y se compone de diferentes elementos, como el lenguaje connotativo, que es el que estuvimos trabajando en las actividades previas de las clases previas, en donde se construye a partir del significado subjetivo que cada uno de nosotros le damos a ese lenguaje que encontramos en los textos.
a través de símbolos. Esos elementos los vemos claramente con las metáforas. Y la figura literaria se construye a partir de la interpretación que vamos a darle a todos los elementos y todo el texto. En este caso, la alegoría pasaría a ser esa ayuda de la comprensión de las ideas abstractas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es un breve recorrido histórico desde los inicios de la literatura alegórica. Y para ello debemos remontarnos nada menos que a la antigua Grecia, etapa en la que los filósofos utilizaban los relatos alegóricos para realizar sus enseñanzas, sus discusiones, sus retóricas. Y un texto por excelencia en la antigua Grecia es la alegoría de la caverna por Platón. Texto que vamos a utilizar también nosotros en el análisis de la novela de José Saramago, porque después vamos a encontrarles algunos elementos que comparten. El cristianismo también fue una etapa en la que en sus inicios recurrió a la literatura alegórica y principalmente de la mano de enseñanzas en las que el hombre debía enfrentarse entre las virtudes y los vicios, en ese combate, en esa disyuntiva. La Edad Media también fue una etapa básicamente en la que se utilizaba la alegoría en representaciones ahora ya teatrales y en las que el hombre era otra vez el protagonista, pero ya con mayores dificultades para poder sobrellevar. Una obra ejemplar de esta etapa es la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde este poeta, también personaje principal de este relato, recorre de la mano de su amigo y de su amada las tres etapas que lo llevarán definitivamente al paraíso. Y por último tenemos el Renacimiento, en donde tenemos a los relatos de fábulas tradicionales, en donde ya no es el hombre el que va a estar siendo protagonista en esta dualidad, sino que son los animales quienes personifican, a partir de alguna aventura, este dilema tan complejo como la elección entre lo bueno y lo malo. Estas diferentes etapas históricas fueron dándole un protagonismo cada vez más importante a la alegoría en la literatura y también nos permitió desarrollarla cada vez más en su complejidad. Entonces, chicos, nuestro desafío es reconocer en la lectura de la novela de José Saramago todos los elementos que estuvimos analizando en las filminas anteriores. Estos elementos que van desde el lenguaje connotativo hasta símbolos, metáforas, todo lo que nos ayude a interpretar esta gran figura literaria que nos muestra el autor. Pero sin antes primero darles algunas pistas, ayudarlos un poquito a comprender cómo escribe este hombre. Este personaje tan particular van a encontrar al final de la filmina un enlace para que puedan dirigirse allí y conocerlo un poquito más. Este hombre que nació en Portugal tiene una forma muy particular de trabajar en sus narraciones. Por ejemplo, rompe con las formas tradicionales de la gramática y del uso de la puntuación. No es adepto a ponerle mayúscula a los nombres. Si utiliza las mayúsculas es para poder distinguir el cambio de voz en una conversación. Suele no tampoco utilizar, no usa comillas o guión de diálogos para marcar el inicio y el fin de un diálogo.
Y esto lo hace con la clara intención de que sea una narrativa más fluida y desordenada. Es como un acuerdo que tiene con sus lectores para que puedas sobrellevar la lectura de una manera muy atenta o entrar en el juego de lo que se conoce como el fluir del pensamiento. Utiliza el lenguaje coloquial, sencillo, por eso es fácil de leer. Siempre utiliza narradores omnisciente y en tercera persona. Suele no ponerle nombre a sus personajes, pero sí los describe muy bien y habla de sus profesiones y eso te ayuda a contextualizarlo. Y otro detalle, por eso va a ser un poco complejo que nos organicemos para marcar de qué capítulo a qué capítulo tenemos que leer, es que él no le pone nombre a los capítulos, no los enumera, no lo explicita, pero sí deja espacios. Así que nosotros vamos a hipotetizar, vamos a imaginar los números de capítulos. ¿Les parece? ¿Qué tal si nos animamos a comenzar este trabajo? Y así llegamos al final de esta presentación, en donde no me queda más que invitarlos a leer la novela de José Saramago para que en el próximo encuentro los pueda ver más avanzados en la lectura, con algunas consultas, dudas o simplemente comentándome lo que más les gustó de la historia o lo que más les llamó la atención. Bueno, chicos, espero haber sido útil con estas filminas y esta presentación del concepto de literatura alegórica, que sea algo fácil de comprender y de aplicar en la lectura. Espero verlos pronto, con la alegría de encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Un gran abrazo y sigan cuidándose.